Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a visualizar la resolución del ejercicio que teníamos planteado en la clase anterior. Para aquello nos faltaba realizar solo la figura, y este es el esquema. Tenemos un circuito donde tenemos dos generadores eléctricos. Este circuito está formado por 4 puntos, A, B, C, D, en donde desde el punto A al punto B hay una conexión en serie. Desde el punto B hacia el punto C hay una conexión en paralelo. Desde el punto C al punto D hay otra conexión en paralelo. Recuerden que la intensidad de corriente en la conexión en serie mantiene el mismo valor. Quien va a cambiar es la diferencia de potencial. Se va a dividir o se va a promediar en base a las diferentes resistencias que tengamos en serie. A diferencia de la conexión en paralelo, que la diferencia de potencial obtenida es para ambas, pero quien va a variar es la intensidad de la corriente. Por eso pueden apreciar que hay I sub 1, I sub 2, I sub 3. En el punto CD también tenemos una conexión en paralelo y pues pueden apreciar que hay dos intensidades, I1 y 2. Aquí se menciona que la fuerza electromotriz o diferencia potencial es 12 voltios y que cada uno mantiene una resistencia interna de 0,5 ohms. Verificamos los datos, lo que se va a calcular, que es la fuerza electromotriz total, la resistencia total, la intensidad de corriente total, la diferencia de potencial en los puntos BC y en el punto CD. Tenemos también que hay que calcular la intensidad de corriente en los puntos BC, que en este caso tenemos 1, 2, 3, y en el punto CD, que en este caso sería 1 y 2. Para la literal A, tomamos la parte superior del esquema, porque solo necesitamos encontrar la fuerza electromotriz total. Como calculamos esto, visualizamos que hay dos generadores eléctricos y aplicamos una simple operación matemática. Como hay dos generadores, aquí está el 2, cada generador contiene 12 voltios. Realizamos la respectiva multiplicación y obtenemos el valor de 24 voltios. Luego, la figura nos quedaría de esta forma, con un solo generador, con el valor total que sería 24, y pues lógicamente con la parte de la resistencia interna también se multiplicó por 2 y se obtiene 1. Hasta ahí ya hemos calculado la fuerza electromotriz total, que es el perteneciente al literal A. Luego, el esquema completo queda de esta forma. Como les decía, había quedado un solo generador. Entonces, procedemos a calcular la resistencia total. Para aquello, debemos realizar lo siguiente. Estas conexiones en paralelos debemos convertirlas en conexiones en serie para poder sumar las respectivas resistencias. ¿Ya? Procedemos a avanzar y tenemos que encontrar o hallar la resistencia del punto BC y del punto CD. Para esto aplicamos la ecuación fraccionada de resistencia, porque es en conexión en paralelo, recuerden. La primera, desde el punto BC, tenía 3 resistencias. Esta operación matemática la podemos realizar directamente en la suma, con la calculadora, ¿ya? Y obtenemos un resultado de 1 sobre 5 ohms. En donde al final de obtener el resultado hacemos una pequeña inversión a la fracción y obtenemos que el valor de la resistencia del punto BC es 5 ohms. Para encontrar el otro valor de la resistencia en paralelo, en la cual teníamos dos resistencias, realizamos la misma operación de esta suma en la calculadora. Realizamos la operación y obtenemos 1 sobre 4 ohms. Hacemos la inversa de la fracción y obtendremos que la resistencia del punto CD es 4 ohms. Entonces el esquema nos quedaría de esta forma. Aquí donde estaba la conexión en paralelo ya obtenemos una en serie, que sería
5 ohms. Y en la otra conexión en paralelo ya sería 4 ohms, como está especificado. La primera parte que se realizó para esta primera de aquí que estaba en paralelo y ahora es serie, y la segunda que está aquí que nos da 4. Ya lo vamos ubicando en el gráfico, el resto se sigue manteniendo. Bueno, como nos podía calcular resistencia total, ahora sí podemos sumar la resistencia interna de este generador más las otras 3 resistencias externas que están en los conductores. Por eso tenemos esta ecuación aquí. Reemplazamos los valores. La resistencia interna es 1 ohm. Y los 3 valores de las resistencias externas son 2 ohm, 5 ohm y 4 ohms. Hacemos una suma y obtenemos que la resistencia total del circuito es 12 ohms. Del circuito. Procedemos a encontrar o a graficar el esquema. De estas 3 resistencias ya solo se obtuvo una y se coloca el valor total de la resistencia. Avanzamos y en el iteral C nos pedía calcular la corriente total. Para la corriente total encontramos o tenemos la ecuación que intensidad total es igual a fuerza electromotriz sobre resistencia total. Estos valores los obtuvimos en el esquema anterior, al final del literal B. Entonces lo que tenemos que hacer es ahora reemplazar en la ecuación. Fuerza electromotriz vale 24 y la resistencia total que encontramos en el literal anterior es 12. Realizamos la división y obtenemos que la intensidad total del circuito es 2 amperios. Avanzamos con el ejercicio y en el literal D nos pide calcular la diferencia de potencial entre los puntos BC y C y D. Verificamos, retomamos el esquema anterior que teníamos planteado y empezamos a desarrollar. Para calcular la diferencia de potencial del punto BC tenemos la ecuación diferencia de potencial del punto BC es igual a la resistencia por la intensidad. La resistencia pues ya sabemos que en este caso es 5 ohms y en el caso de la intensidad recién encontramos anteriormente que es 2 ohms. Reemplazamos la operación, multiplicamos y obtenemos que la resistencia en esta parte de aquí donde están los 5 ohms es 10 voltios del punto BC. Ahora para el punto CD aplicamos la misma ecuación, reemplazamos los valores que tenemos, multiplicamos y obtenemos el valor de 8 voltios. Entonces estos 10 voltios se colocan aquí en la parte de esta resistencia y estos 8 voltios se colocan acá, perteneciente a esta resistencia. Y hasta ahí ya hemos desarrollado el literal D. Al final pues tenemos que calcular la corriente en cada conductor. Vemos nuevamente el esquema completo y es lo que tenemos que encontrar, la intensidad que va a ir por cada una de estas resistencias en esta conexión en paralelo y luego acá. Entonces tendríamos que calcular 3 intensidades en el punto BC y 2 intensidades en el punto CD. Entonces vemos el esquema último realizado donde colocamos que o tenemos que tener en cuenta que en esta parte en paralelo se está aplicando 10 voltios y que en esta parte 8 voltios. Entonces lo proyectamos. Estos 10 pasan a estar aquí en esta conexión en paralelo y estos 8 voltios pasan a estar acá en esta otra sección del paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este voltaje lo vamos a dividir para cada una de estas resistencias y vamos a encontrar las intensidades. Y luego de esta parte de acá, continuamos. Corriente de los conductores BC, o sea, de esta sección de paralelo. Aplicamos la ecuación que intensidad que es igual a diferencia de potencial sobre resistencia. Tenemos, como les mencioné, los 10 voltios se dividen para los 10 ohms y eso nos da 1 amperio. Luego los mismos 10 voltios se dividen para los 15 ohms y eso nos da un valor de 0,667 amperios. Al final los 10 voltios se dividen para los 30 ohms y nos da un valor de 0,333.
Si ustedes suman en su calculadora estos tres valores de intensidad, aquí van a estar los mismos 2 amperios que habíamos encontrado en la parte de acá, cuando calculamos la intensidad total. No nos puede variar la información aquí. Estos tres tienen que dar los mismos 2. Para el punto CD o para el conductor CD, aplicamos la misma ecuación, pero ahora dividimos los 8 voltios para 12 ohm. Eso nos da 0,667 amperios. Y luego los 8 voltios para los 6 ohm. Eso nos da 1,33. Si sumamos estos dos valores, aquí también nos da los 2 amperios. Recuerden que los 2 amperios que circulan en el circuito, una vez que están en paralelo, se subdividen. Por eso visualiza esta parte de aquí. Y lo mismo sucede acá. Eso sería todo lo del ejercicio. Muchas gracias.